La galería estaba repleta de personas, cada una más intrigante que la otra, pero Lucrecia y Alejandro estaban inmersos en un mundo aparte. En medio de la agitación, sus miradas se encontraron por un breve instante, y todo a su alrededor pareció desacelerarse. Las risas, las conversaciones e incluso la música parecían desvanecerse, dejando solo la electricidad entre ellos. Era un momento que podría considerarse destino, una conexión silenciosa que no necesitaba palabras, pero que hablaba volúmenes. Lucrecia, una artista madurada, estaba allí para mostrar sus obras, pero al mismo tiempo luchaba contra las sombras de un pasado que la acompañaba. Miraba a la multitud, pero su mente vagaba lejos, repleta de recuerdos de un tiempo en que el arte era su vida, no solo una obligación. El brillo en los ojos de las personas a su alrededor ya no la tocaba como antes. ¿Cómo llegué aquí?, pensó, mientras una lágrima escurría por su mejilla. Su arte, que antes era una extensión de su alma, ahora le parecía extraño. Sola en su apartamento tras el evento, Lucrecia se permitió un momento de vulnerabilidad. Las paredes estaban adornadas con sus obras antiguas, cada una contando una historia que ahora parecía un eco distante. Se acercó a una pintura que retrataba su juventud, un tiempo en que la pasión por el arte pulsaba en sus venas. «¿Qué me pasó?», murmuró, acariciando la tela con dedos temblorosos. La alegría que sentía al crear se mezclaba con el dolor de la soledad que ahora la envolvía. La vida me alejó de mi propia esencia. Mientras tanto, Alejandro observaba a Lucrecia desde la ventana de su mansión. Era un millonario recluso, pero la fama y el dinero no llenaban el vacío que sentía. La figura de Lucrecia, con su aura de tristeza y belleza, lo impactaba. Recordaba a su abuela, una artista que había sido su mayor inspiración, ahora solo un recuerdo. Si tan solo ella estuviera aquí para ver cómo han cambiado las cosas, pensó, mientras una ola de nostalgia lo invadía. El peso de la pérdida y el dolor de no haber podido despedirse de ella lo hacían dudar en acercarse a Lucrecia. Ella merece más de lo que yo puedo ofrecer, reflexionó, luchando contra la soledad que lo aprisionaba. La vida de Lucrecia y Alejandro estaba entrelazada por un hilo invisible, pero ambos estaban atrapados en sus propias batallas internas. Lucrecia sentía la rabia de una sociedad que parecía haber olvidado a aquellos que, como ella, se estaban alejando de la vida. ¿Por qué a nadie le importa ya el arte, la belleza que podemos crear? No importa la edad, pensó, mientras su mente vagaba. En su interior, deseaba gritar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Quería que alguien la viera, que alguien notara su lucha y la ayudara a redescubrir la alegría que el arte siempre le había traído. Pero el miedo a exponerse le impedía actuar. ¿Y si fracaso otra vez?, cuestionó, mientras las lágrimas comenzaban a escurrir de nuevo. Del otro lado, Alejandro luchaba contra sus propios demonios. «No soy el hombre que ella necesita», se lamentó, sintiendo el peso de la responsabilidad. ¿Qué podría ofrecerle a alguien tan talentosa y herida? Se perdió en pensamientos sobre su abuela, recordando cómo ella siempre creyó en él, incluso en los momentos más oscuros. Si tan solo pudiera ser tan fuerte como ella, pensó, con un misto de tristeza y determinación. Y así, en medio de la confusión y el ruido de la galería, un encuentro de destino se dibujaba. El intercambio silencioso entre Lucrecia y Alejandro era más que un mero accidente. Era el presagio de una jornada de redescubrimiento, de sanación y de transformación. Ambos buscaban algo que parecía perdido, pero que, tal vez, estaba a punto de ser encontrado el uno en el otro. El pasado aún pesaba, pero la esperanza de un nuevo comienzo comenzaba a brillar, aunque tímidamente, en la oscuridad de sus almas. Lucrecia estaba en su pequeño apartamento, rodeada de sus recuerdos y de la soledad que la envolvía. Las paredes estaban adornadas con sus obras, cada una contando una parte de su historia, pero la sensación de abandono pesaba en el aire. Mientras miraba una pintura que había hecho en su juventud, una lágrima se escurría por su rostro arrugado. «¿Qué me pasó?», pensó, tocando la tela con dedos temblorosos. ¿Dónde está la pasión que tenía? El silencio del ambiente solo amplificaba su melancolía, y se preguntaba si el arte aún tenía un lugar en su vida. Mientras tanto, Alejandro, un millonario recluso, observaba a Lucrecia desde la ventana de su mansión. Estaba en un espacio amplio y lujoso,
pero su corazón se sentía vacío. El recuerdo de su abuela, una artista que le enseñó a amar la creatividad, lo atormentaba. Recordaba su cálido sonrisa y sus palabras alentadoras, pero el dolor de la pérdida aún era muy fuerte. ¿Cómo puedo conectarme con alguien de nuevo?, murmuró para sí mismo, observando a Lucrecia. Sentía una atracción inexplicable hacia ella, pero la duda lo dominaba. ¿Y si ella no quiere ver a nadie? ¿Y si no soy suficiente? El miedo a la soledad y al rechazo lo mantenía alejado. Al día siguiente, un agente de salud tocó la puerta de Lucrecia. Ella dudó antes de abrir, y al ver al hombre de uniforme, su corazón se disparó. Otra visita para recordarme lo cruel que puede ser la vida, pensó. El agente, con una sonrisa amable, comenzó a hablar sobre una vacante en un nuevo hogar de cuidados, un lugar que prometía confort y compañía. Es una oportunidad maravillosa, señora Lucrecia. No debería ignorar esta chance. ¿Chance?, retrucó ella, la rabia transpareciendo en su voz. ¿Ustedes creen que puedo simplemente dejar mi hogar, mis recuerdos, como si fueran solo trapos viejos? La sociedad se olvidó de nosotros, de los que ya pasaron de moda. El agente quedó en silencio, sorprendido, pero Lucrecia no se detuvo. No soy una carga, no necesito caridad. Soy una artista, gesticuló hacia las pinturas a su alrededor, como si cada una pudiera justificar su resistencia. Estas obras son mi legado, y no voy a dejarlas atrás. El agente, dándose cuenta de la profundidad de lo que Lucrecia sentía, intentó calmarla. Entiendo su frustración, pero el hogar de cuidados puede ser un lugar de apoyo. No tiene que pasar por esto sola. Ya estoy sola, respondió Lucrecia, cerrando la puerta con fuerza. La rabia aún pulsaba en sus venas, pero había una semilla de reflexión plantada. Con un profundo suspiro, se sentó en uno de los sofás desgastados y se perdió en sus pensamientos. Esa misma tarde, impulsado por un deseo, Alejandro decidió visitar a Lucrecia. Estaba cansado de observar desde lejos y sentía que necesitaba conocerla personalmente. Al llegar a su puerta, dudó. Su corazón latía rápido. ¿Y si ella no quiere verme? ¿Y si solo estoy importunando?, pensó. Pero la curiosidad y la necesidad de conexión lo impulsaron a tocar el timbre. Lucrecia abrió la puerta, con una mirada de desconfianza. ¿Qué quieres? Su voz era firme, pero había una fragilidad subyacente. Yo soy Alejandro. Se presentó, tratando de mantener la compostura. Me enteré de ti y quería hablar. Ella lo miró de arriba a abajo, evaluándolo. ¿Hablar? ¿Y sobre qué? ¿Eres otro que quiere salvarme o llevarme lejos de todo esto? No, no es eso, respondió Alejandro con sinceridad. Yo crecí admirando el arte. Mi abuela era artista, y siento que tienes un talento increíble. Solo quería entender más sobre ti y tu arte. Lucrecia frunció el ceño, intrigada. ¿Tu abuela? ¿Qué tiene eso que ver conmigo? Ella me enseñó a ver la belleza en las cosas simples, a valorar la expresión artística. Siento que tú puedes ayudarme a revivir eso, dijo Alejandro, su voz llena de emoción. La desconfianza de Lucrecia comenzó a disiparse gradualmente. Quizás tengas razón, dijo, dudosa, pero no puedo prometer nada. El arte no es solo una forma de expresión, es una parte de quien soy, y no estoy lista para abrirme nuevamente. Lo entiendo, dijo Alejandro, con una mirada comprensiva. Pero, a veces, las conexiones más profundas surgen en los momentos más inesperados. No tienes que hacerlo sola. En el fondo, Lucrecia sintió una chispa de esperanza. Lo que había comenzado como desconfianza se estaba transformando en una curiosidad genuina. Quizás pueda compartir un poco, pero a cambio, quiero que respetes mi historia, dijo ella, con una leve sonrisa. Te lo prometo, respondió Alejandro, con un brillo en los ojos. Ambos se dieron cuenta de que estaban a punto de embarcarse en una jornada que cambiaría sus vidas para siempre, cada uno en busca de algo que había perdido. Alejandro estaba nervioso mientras se sentaba a la mesa de Lucrecia, el aroma de café fresco llenando el aire. Sabía que necesitaba hacer más que solo una visita. Había algo especial en ella que lo atraía, una llama de creatividad que deseaba reavivar. Con una mirada sincera, finalmente hizo la propuesta que había estado martillando en su mente. Lucrecia, tengo una idea, comenzó, con la voz temblando levemente. ¿Y si tú das clases de arte en el hogar de cuidados? Piensa en esto.
Podrías compartir tu talento y pasión con personas que realmente necesitan inspiración. Sería una oportunidad increíble para todos nosotros. Lucrecia levantó una ceja, escéptica. ¿Clases de arte? ¿En un hogar de cuidados? No sé si eso es realista, Alejandro. No soy una mentora. Y además, ¿quién se preocuparía por eso? Ya pasé mi hora de brillar. No digas eso, exclamó Alejandro, su voz llena de convicción. Eres una artista increíble. Y más que eso, tienes una historia que contar. El arte se trata de conexión, de transmitir sentimientos. Imagina el impacto que podrías tener en la vida de esas personas que, como tú, quizás se sientan olvidadas. Lucrecia miró por la ventana, perdida en pensamientos. La idea de volver a enseñar la seducía, pero la sombra del miedo la envolvía. ¿Y si fallo? ¿Y si mis clases no son lo suficientemente buenas? El temor se transparentaba en su voz, un eco de la inseguridad que la había acompañado por años. Alejandro se inclinó hacia adelante, su mirada fija en la de ella. No estás sola en esto. Yo estaré a tu lado ayudando a organizar todo. Y recuerda, la verdadera belleza del arte está en la jornada, no en la perfección. Tienes la oportunidad de tocar vidas, y eso es más importante que cualquier crítica. Lucrecia respiró hondo, en busca de valor. Está bien, pero quiero que respetes mi arte y la historia que lo acompaña. No quiero que esto se convierta en solo otro proyecto monetario. Te lo prometo, garantizó Alejandro, con un brillo de determinación en los ojos. Tu legado es importante para mí y quiero que te sientas cómoda. Haremos esto juntos. Esa misma semana, Sofía, una joven artista del hogar de cuidados, entró en la vida de Lucrecia. La joven estaba en un dilema, dividida entre seguir su pasión por el arte y atender las expectativas de su familia, que la presionaba a ser realista. Durante una de sus visitas, Lucrecia notó la inseguridad en los ojos de Sofía, mientras observaba las obras expuestas en la galería. «Pareces perdida, Sofía», comentó Lucrecia, sentándose al lado de la joven, que estaba absorta en pensamientos. «Yo quiero ser artista, pero mi familia no cree que eso sea una elección viable. Ellos piensan que debería estudiar algo más práctico». Sofía respondió, la frustración evidente en su voz. «Esa presión es difícil de soportar», comprendió Lucrecia. «Pero tienes que recordar que el arte es una parte de quién eres. No dejes que la opinión de los demás defina tu valor». Sofía la miró, sorprendida y esperanzada. «¿De verdad crees que tengo talento?» «Sin duda. El arte no es solo sobre técnica. Se trata de expresar lo que hay dentro de ti. Cada pincelada debe contar tu historia», animó Lucrecia, con una suave sonrisa en los labios. «Y quién sabe, quizás pueda ayudarte a encontrar tu voz». En ese momento, Lucrecia se dio cuenta de que no solo se estaba comprometiendo a enseñar, también se estaba permitiendo redescubrir la alegría de la creación a través de los ojos de Sofía. Pero la responsabilidad de ser una mentora la dejaba ansiosa. ¿Y si no lograba guiarla de la manera correcta? La duda la asediaba, pero la determinación de luchar por un nuevo propósito comenzaba a tomar forma. «Entonces me inscribiré en las clases», declaró Sofía, la emoción vibrando en su voz. «Quiero demostrarme a mí misma que puedo ser una artista». Lucrecia sonrió, sintiendo una conexión creciente con la joven. «Y yo estaré aquí para apoyarte, no importa lo que pase. Vamos juntas en esta jornada». Mientras conversaban, Lucrecia sintió que, al mismo tiempo que ayudaba a Sofía, también estaba reescribiendo su propia historia. La vida comenzaba a reconfigurarse en un nuevo cuadro, una tela repleta de posibilidades, y el arte volvía a brillar en su corazón. Lucrecia se sentó frente a un grupo de ancianos en el hogar de cuidados, sintiendo la energía vibrante que emanaba de su reciente decisión de volver a enseñar arte. Las paredes del salón estaban decoradas con las obras de sus alumnos, cada pincelada contando una historia, cada color expresando una emoción. Respiró hondo, sintiendo el olor del óleo y la pintura fresca, y sonrió al grupo. «Hoy, quiero que cada uno de ustedes traiga a la mente un recuerdo mientras pintamos. Recuerden lo que el arte significó para ustedes en algún momento de la vida». Uno de los ancianos, su rostro marcado por el tiempo, levantó la mano. «¿Y si nunca supimos pintar, Lucrecia? ¿Qué hacemos entonces?». Miró hacia ella con un mixto de duda y esperanza. «No se preocupen por la técnica», respondió Lucrecia, sus ojos brillando de entusiasmo. «El arte no se trata de ser perfecto,
Se trata de expresar lo que hay dentro de nosotros. Vamos a permitirnos crear sin miedo. Sofía, la joven artista que asistía al hogar, observaba cada movimiento de Lucrecia con admiración. Ella sentía una conexión especial con la mujer que ahora se convertía en su mentora. ¿Y si pintáramos nuestros sueños?, sugirió Sofía, su voz suave pero firme. ¿Algo que aún queremos alcanzar? Excelente idea, Sofía, exclamó Lucrecia, animándola con una sonrisa. Vamos a dejar que nuestros sueños escapen en los lienzos. ¿Qué te gustaría pintar, señor Juan? Se volvió hacia el anciano que había hablado antes. Me gustaría retratar el mar, dijo tímidamente. Hubo un tiempo en que navegaba. El mar siempre ha sido mi hogar. Entonces hagámoslo. Cierra los ojos y siente la brisa del mar. Deja que el recuerdo fluya en ti, instruyó Lucrecia, mientras las pinturas comenzaban a mezclarse en las paletas de cada uno. Se movía por el espacio, ofreciendo consejos y alientos, su propia energía renovada por la pasión de sus alumnos. Durante una pausa, Lucrecia se retiró para observar el trabajo de cada uno de ellos. Notó a Sofía, con la mirada concentrada, creando un campo de flores vibrantes que parecían bailar bajo la luz. «Está hermosa, Sofía», elogió Lucrecia, acercándose. «Gracias, pero no sé si es lo suficientemente buena», murmuró Sofía, un poco insegura. «Todo el mundo dice que debería ser más práctica, más realista». «Olvida lo que dicen los demás», respondió Lucrecia, firme. «El arte es tu voz. No dejes que nadie la silencie. Cada uno de ustedes tiene algo único para compartir, y eso es lo que importa». Mientras tanto, en otro lado de la ciudad, Alejandro estaba enfrentando su propia batalla. En la reunión con inversionistas, la sala estaba cargada de tensión. «Este proyecto de arte en el hogar de cuidados es un desperdicio de dinero», dijo uno de los inversionistas, con una expresión escéptica. «Estamos aquí para hacer ganancias, no caridad». Alejandro, sintiéndose presionado, defendió su visión. «El arte no es solo un producto comercial, es un medio de conexión y sanación. Estamos transformando vidas aquí. No se trata solo de números». Su voz temblaba un poco, pero su convicción era clara. «Todo esto es muy bonito, Alejandro, pero necesitamos resultados concretos», contraatacó el inversionista, cruzando los brazos. «¿Y si los resultados se miden en sonrisas y nuevas esperanzas?», respondió Alejandro, sintiendo que una llama de determinación se encendía dentro de él. «El arte puede rescatar almas perdidas, dar propósito a quienes ya se sienten olvidados. Lo que estamos haciendo es mucho más grande que solo obtener ganancias». De vuelta en el hogar de cuidados, Lucrecia sentía la pasión del arte pulsando a su alrededor. Estaba perdida en sus pensamientos cuando un anciano se acercó. «¿Puedo preguntarte algo, profesora?», miró hacia ella, su voz suave pero curiosa. «Claro, querido. ¿Qué te gustaría saber?». Lucrecia sonrió, animándolo. «¿Cómo superaste el dolor de perder a las personas que amabas?», preguntó el anciano, su expresión triste reflejando sus propias pérdidas. Lucrecia titubeó un momento, pero pronto respondió. «El arte me ayudó a procesar mi dolor. Cada pincelada se convirtió en una forma de recordar, de celebrar la vida que tuvimos juntos. No debemos olvidar a quienes amamos, sino llevar sus memorias con nosotros y dejarlas vivir en nuestras creaciones». En ese momento, Lucrecia se dio cuenta de que estaba creando no solo arte, sino también una comunidad. Y es mientras ella y sus alumnos se sumergían en la pintura, la idea de que el arte podría transformar sus vidas comenzaba a florecer, como las flores que Sofía había pintado, vibrantes y llenas de vida. Lucrecia estaba en su pequeña aula en el hogar de cuidados, rodeada de pinceles, pinturas y lienzos en blanco, que esperaban la magia creativa que ella podría traerles. El olor de la pintura fresca se mezclaba con el aroma del café que venía de la pequeña cocina del lugar. Miró por la ventana, observando el cielo nublado que reflejaba su ansiedad. La invitación para curar una exposición de arte la dejaba emocionada, pero también aterrorizada. La idea de estar nuevamente bajo los reflectores la hacía sentirse vulnerable, y los recuerdos del pasado, cuando su arte fue desvalorizado, la atormentaban. «¿Estás bien, Lucrecia?», preguntó Sofía, que acababa de entrar en la sala, sosteniendo un bloque de bocetos. La joven artista, con su forma soñadora, siempre parecía percibir cuando Lucrecia estaba distante. Sus ojos brillaban con curiosidad y esperanza, un contraste marcado con los sentimientos de duda
que invadían la mente de la artista mayor. «Solo estoy pensando sobre la exposición», respondió Lucrecia, tratando de ocultar la inquietud en su voz. «Es una gran oportunidad, pero también es un riesgo. ¿Y si no les gusta lo que haga?». Sofía se acercó mirando los lienzos en blanco. «Pero ¿y si sí les gusta? ¿Y si es tu oportunidad de mostrarle al mundo quién eres realmente?». Su voz era suave, pero decidida. «Siempre hablas sobre cómo el arte es una forma de expresarse, Lucrecia. Este es el momento». Lucrecia sonrió, admirando la pasión de Sofía. «Tienes razón, joven. El arte debe ser libre, incluso si eso significa exponerse al juicio». Pero la inseguridad aún la presionaba. Recordó su obra icónica, que ahora estaba a punto de ser subastada. Esa pintura, una representación de su infancia dolorosa y de su lucha por el reconocimiento, le hacía sentir una mezcla de ira y tristeza. «¿Qué harías si tuvieras que mostrar algo tan personal y vulnerable?», preguntó Lucrecia, buscando la sabiduría de Sofía. Sofía pensó por un momento. «Lo mostraría, porque eso es lo que nos hace humanos, Lucrecia. Nuestras experiencias, nuestros dolores». Miró a los ojos de Lucrecia con un brillo de determinación. «Si no compartes tu historia, ¿cómo las personas te entenderán? ¿Cómo te conectarás con ellas?». La conversación entre las dos mujeres fue interrumpida cuando uno de los organizadores de la exposición llegó, un hombre de apariencia seria y vestido con un traje oscuro. Trajo consigo la energía inquietante del mundo de las galerías, donde el arte a menudo se discutía en términos de mercado y valor. «Buenos días, Lucrecia, Sofía», saludó, mirando los bocetos esparcidos sobre la mesa. «La exposición se aproxima rápidamente. Necesitamos sus obras y un plan claro para la curaduría». «Sí, claro», respondió Lucrecia, tratando de ocultar la ansiedad que crecía dentro de ella. «Estoy trabajando en algunas ideas». «Excelente. Recuerda, necesitamos algo que atraiga a los inversionistas y al público, algo que cause impacto». Sonrió de manera alentadora, pero había una presión implícita en sus palabras que hizo que el corazón de Lucrecia se acelerara. «¿Y qué hay de tu obra icónica? La subasta puede ser un gran atractivo». Cuando el organizador se fue, Lucrecia se volvió hacia Sofía, su rostro ahora serio. «¿Y si esto es un error? ¿Y si mi arte ya no es relevante? Después de tantos años fuera del foco, no sé si puedo». «No puedes pensar así», dijo Sofía, su voz firme. «Recuerda lo que siempre me enseñaste. El arte es una conversación. Tienes una voz y una historia. No dejes que el miedo te impida expresarte». Lucrecia se perdió en sus pensamientos, pero las palabras de Sofía resonaban en su mente. La joven artista tenía razón. El arte no era solo técnica, sino emoción y conexión. Lo que estaba a punto de hacer era más que un simple regreso. Era una resurrección de su alma artística. Mientras tanto, en su propio rincón del hogar de cuidados, un grupo de ancianos se reunía para discutir los preparativos de la exposición. Entre risas y relatos, Lucrecia se dio cuenta de que había encontrado un nuevo propósito. Con cada conversación e interacción, la idea de que su arte podría tocar otras vidas comenzaba a solidificarse. Así, con el apoyo de Sofía y la determinación que empezaba a brotar dentro de ella, Lucrecia decidió que estaba lista para el desafío que se presentaba. El futuro, aunque incierto, ahora parecía lleno de posibilidades. La noche de la exposición finalmente llegó, y la galería pulsaba con una energía vibrante. Las paredes estaban adornadas con las obras de Lucrecia, cada una contando una historia única, un fragmento de su vida y emociones. El ambiente estaba iluminado con luces cálidas que reflejaban cada pincelada, revelando la profundidad y complejidad de la obra. Lucrecia se encontraba en un rincón, observando el movimiento a su alrededor, su corazón latiendo acelerado. Las conversaciones resonaban en medio de la música suave que llenaba el espacio. «Mira, allá está la obra que siempre mencionaste», exclamó un visitante, señalando una pintura que capturaba la esencia de la juventud de Lucrecia, un retrato vibrante de colores y sentimientos. Lucrecia sintió un escalofrío al escuchar los elogios, pero al mismo tiempo, una ola de inseguridad la golpeó. ¿Y si nadie la entendía? ¿Y si su arte solo era un eco del pasado? Mientras tanto, Alejandro estaba de pie en el escenario, ajustando el micrófono. Miró a Lucrecia y sus miradas se encontraron.
Era un momento silencioso, pero lleno de significado. Lo que iba a decir podría cambiarlo todo. Respiró hondo, recordando todos los desafíos que habían enfrentado juntos. Finalmente, subió al escenario y el murmullo de la multitud comenzó a silenciarse. «Buenas noches a todos», comenzó Alejandro, su voz firme pero cálida. «Hoy estamos aquí no solo para apreciar el arte, sino para celebrar las historias que cada una de ellas lleva consigo. El arte tiene el poder de conectar generaciones, de unir a personas que, de otra manera, nunca se conocerían». Hizo un gesto hacia Lucrecia, que ahora tenía los ojos brillando de emoción. Y esto es especialmente cierto para nuestra querida Lucrecia, cuya trayectoria artística es una verdadera inspiración. Los aplausos comenzaron a resonar en la galería, y Lucrecia sintió su corazón calentarse. Las palabras de Alejandro la tocaban profundamente, como si estuviera revelando una parte de su alma al público. Su arte no es solo una expresión de su vida, sino también un puente entre el pasado y el futuro, continuó Alejandro, su voz ahora más intensa. Nos enseña que nunca debemos rendirnos ante nuestros sueños, sin importar la edad o las circunstancias. Lucrecia cerró los ojos por un instante, absorbiendo el calor de la multitud y la sinceridad en las palabras de Alejandro. Recordó su juventud, los días en que soñaba con ser una artista reconocida, pero que se había perdido en el camino. Ahora, allí estaba, siendo celebrada, y la emoción casi la hizo llorar. Después del discurso, las personas comenzaron a dispersarse, pero Lucrecia decidió alejarse un poco de la agitación. Se retiró a un rincón más tranquilo de la galería, observando las obras y las interacciones a su alrededor. Sus pensamientos estaban enredados. ¿Qué significaba todo esto? ¿Cuál era realmente el valor de su arte? Comenzó a reflexionar sobre su vida y las elecciones que la llevaron hasta ese momento. «¿Estás bien?», preguntó Alejandro, uniéndose a ella, al notar la expresión pensativa en su rostro. «Estuviste increíble allá arriba». «Yo, no sé, Alejandro», respondió Lucrecia, su voz temblorosa. «Siento que todo esto es un sueño, pero al mismo tiempo, tengo miedo de despertar y ver que nada ha cambiado». «No tienes que tener miedo», dijo suavemente, mirándola a los ojos. «Lo que hiciste, lo que creaste, eso es real, y es importante. Tocaste la vida de tantas personas hoy. Tus obras no son solo cuadros, son sentimientos, memorias, conexiones». Lucrecia sonrió levemente, pero la inseguridad aún flotaba en el aire. «¿Y si, al final, nada de esto significa algo? ¿Y si vuelvo a fallar?» «No fallarás», aseguró Alejandro, colocando una mano reconfortante en su hombro. «Ya has ganado al volver a crear, al compartir tu historia. Eso es lo que importa. El arte es un reflejo de quienes somos, y te has revelado de una forma tan hermosa». Ambos quedaron en silencio por un momento, absorbiendo la magnitud de la noche. Lucrecia finalmente sintió una ola de gratitud. El arte, que antes parecía una fuente de dolor y arrepentimiento, ahora era un canal de transformación, conexión y amor. Se dio cuenta de que, independientemente de lo que sucediera a continuación, había encontrado un nuevo propósito, y eso, por sí mismo, era una victoria. La galería estaba repleta de personas, risas y conversaciones mezclándose en un ambiente vibrante, iluminado por luces suaves que destacaban las obras expuestas. Lucrecia, de pie junto a uno de sus cuadros, observaba la reacción de los visitantes. Su corazón latía a un ritmo acelerado. La mezcla de nerviosismo y emoción la envolvía. Había dedicado tanto tiempo y amor a esas obras, y ahora, allí estaban, ante un público que podría entender su viaje. Mientras Lucrecia se perdía en sus pensamientos, Alejandro, en un rincón de la galería, se preparaba para su discurso. Miraba los rostros animados, sintiendo el peso de la responsabilidad que llevaba. La transformación que había observado en Lucrecia en los últimos meses era inspiradora, pero, al mismo tiempo, luchaba contra sus propias inseguridades. El evento representaba no solo un hito para Lucrecia, sino también una prueba para su proyecto. Cuando llegó su turno, Alejandro respiró hondo y se acercó al micrófono. El murmullo de la galería disminuyó, mientras todas las miradas se volvían hacia él. «Buenas noches a todos», comenzó su voz firme, pero el nerviosismo aún resonaba en sus palabras. «Hoy, estamos aquí no solo para apreciar el arte,
sino para celebrar la conexión que ella nos proporciona. El arte tiene el poder de contar historias, unir generaciones y, más importante aún, sanar las heridas que llevamos. Lucrecia sintió un escalofrío recorrer su espina al escuchar las palabras de Alejandro. Él estaba hablando de lo que ella había sentido durante toda su vida, y la manera en que lo expresaba la hacía sentir vista y comprendida. Soy un hombre que, durante mucho tiempo, se sintió perdido, continuó Alejandro, la emoción creciendo en su voz. El arte me salvó, así como salvó a Lucrecia, y hoy vemos el poder que tiene para transformar vidas, especialmente en el hogar de cuidados que estamos apoyando. Hizo una pausa, mirando a Lucrecia, quien lo observaba con lágrimas en los ojos. Los invito a todos a unirse a nosotros en este viaje. Juntos, podemos marcar la diferencia en la vida de muchos artistas y muchas almas que desean expresarse, pero que, por alguna razón, han sido silenciadas. Apoyemos el arte, el amor y la conexión. El público estalló en aplausos, y Lucrecia sintió una ola de gratitud por ese hombre que se había convertido en un amigo y aliado. Después del discurso, mientras los visitantes se dispersaban para admirar las obras, Lucrecia se alejó a un rincón tranquilo de la galería. Necesitaba un momento para procesar todo lo que acababa de escuchar. Se sentó en un banco, cerrando los ojos por un instante. Entonces, una voz suave la interrumpió. ¿Estás bien? Era Sofía, la joven artista, con una mirada preocupada. Tu discurso fue maravilloso, Lucrecia. Gracias, Sofía, respondió Lucrecia, tratando de contener la emoción. Es solo un momento muy intenso para mí. Nunca pensé que podría estar aquí de nuevo, que mi arte podría tocar tantas vidas. Sofía se sentó a su lado, mirando las obras expuestas. Me inscribí en la exposición, dijo, un poco vacilante. Estoy nerviosa, pero quiero mostrar lo que soy. Lucrecia sonrió admirando la valentía de la joven. Tienes un don, Sofía. No te preocupes por lo que piensen los demás. Lo más importante es que te expreses. El arte es tu voz. Solo espero que sientas orgullo de lo que haga, respondió Sofía, con los ojos brillando de esperanza. Ya estoy orgullosa de ti, declaró Lucrecia, tocando la mano de la joven. Eres la razón por la que volví a creer en el poder del arte. Mientras compartían un momento de conexión, Lucrecia se sintió renovada. El reconocimiento que había buscado por tanto tiempo no se trataba solo de aplausos o fama, sino del impacto que podía tener en la vida de alguien como Sofía. Y al mirar a la joven, se dio cuenta de que su legado estaba vivo, pulsante, y que el arte aún tenía mucho que ofrecer al mundo. Lucrecia se puso de pie, en el centro de la galería, observando a la multitud que se aglutinaba en torno a las obras expuestas. La suave luz de los focos reflejaba en las superficies de las pinturas, creando un juego de sombras y colores que parecía danzar en el aire. Su corazón latía acelerado, no solo por la ansiedad del evento, sino por la emoción que la envolvía al ver su arte finalmente reconocido. Las conversaciones murmuradas, las miradas admiradas y los aplausos que resonaban en la sala eran la validación que tanto había buscado. Mientras tanto, la subasta estaba a punto de comenzar. Lucrecia respiró hondo, tratando de controlar la marea de sentimientos que la inundaba. Recordó sus luchas y el camino que la había llevado hasta allí. En medio de esta reflexión, un grupo de inversores se acercó, comentando animadamente sobre las obras. Lucrecia no pudo evitar escuchar a uno de los hombres, que hablaba sobre una pintura específica. «Esta es impresionante, una verdadera obra maestra», decía, gesticulando hacia una de las creaciones de Lucrecia. «La artista es una leyenda viva». El corazón de Lucrecia se aceleró al escuchar esas palabras. Se volvió hacia Alejandro, que estaba a su lado, observando la escena con una sonrisa en los labios. «¿Estás escuchando esto? Realmente están hablando de mí», exclamó con los ojos brillando de alegría. «Siempre supe que tenías algo especial», respondió Alejandro, su mirada llena de admiración. «Esta noche es solo el comienzo de tu nueva aventura». La subasta comenzó, y la sala quedó en silencio. El subastador inició su presentación, y Lucrecia sintió una mezcla de nerviosismo y emoción. Cuando su obra icónica fue puesta a la venta, el eco de las ofertas comenzó. Las cifras aumentaban, y cada oferta resonaba como un tambor en su pecho. «5,000», gritó uno de los inversores. «6,000»,
respondió otro, y así sucesivamente. Lucrecia estaba hipnotizada, observando lo que antes parecía imposible transformarse en realidad. Cuando el subastador anunció que la obra había sido vendida por 10,000 pesos, una ola de aplausos invadió la galería. Lucrecia sintió lágrimas de felicidad recorrer su rostro. Alejandro se acercó a ella, abrazándola con fuerza. «Lo lograste, Lucrecia. Tu arte ahora puede cambiar vidas». «Y pensar que estaba a punto de rendirme», murmuró Lucrecia, mirando a la multitud. «Esto significa todo para mí». Mientras la fiesta continuaba, Lucrecia tomó un vaso de agua y se alejó un poco de la agitación, buscando un momento de introspección. Se sentó en un rincón tranquilo, observando a las personas disfrutar. Lo que más la tocaba era la sensación de pertenencia que finalmente experimentaba. «¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué representa todo esto para mí?», pensó, mientras las emociones se entrelazaban en su mente. En ese momento, Alejandro la encontró. Se sentó a su lado, percibiendo la profundidad de sus pensamientos. «¿Estás pensativa? ¿Qué está pasando por tu cabeza?», preguntó, su tono de voz suave y acogedor. «Nunca pensé que llegaría a este punto. El reconocimiento, la valoración de mi arte, es todo tan nuevo y aterrador», respondió Lucrecia, mirando al suelo. «Siempre tuve miedo de ser juzgada, de no ser suficiente. Y ahora veo que esto es solo el comienzo». Alejandro sonrió animándola. «No debes preocuparte más por eso. El arte se trata de expresión, de tocar las vidas de las personas. Ya lo has hecho. Mira a Sofía, a los jóvenes que se están inspirando en ti. Te has convertido en una mentora, una figura de esperanza». «Sí, Sofía, me preocupa por ella. Quiero que encuentre su camino sin las presiones que yo enfrenté», dijo Lucrecia, su voz cargada de emoción. «Y lo estás haciendo. El cambio comienza contigo. No solo has renacido artísticamente, sino que ahora también estás ayudando a otros a renacer», respondió Alejandro, su voz firme. La conversación fluyó naturalmente entre ellos, y Lucrecia sintió una conexión aún más profunda. «Alejandro, tú también te has transformado. Recuerdo al hombre solitario que conocí. Ahora eres un líder y una inspiración. No habría llegado aquí sin ti. Tu arte me enseñó el valor de la conexión y la vulnerabilidad. Estaba tan enfocado en acumular riqueza que perdí de vista lo que realmente importa», confesó él, mirándola a los ojos. «Entonces, sigamos construyendo esto juntos. Hagamos que el arte y el amor florezcan cada día», dijo Lucrecia, la determinación creciendo dentro de ella. Intercambiaron miradas cómplices, como si supieran que estaban al inicio de algo grandioso, algo que trascendía el arte. La noche aún estaba lejos de terminar, pero lo que realmente importaba ya estaba allí: la amistad, el arte y la promesa de un futuro renovado. La galería estaba sumida en un silencio casi reverente, el murmullo de la celebración disipándose a medida que la noche llegaba a su fin. Lucrecia se retiró a un rincón más tranquilo, lejos de las luces brillantes y de las miradas curiosas de los visitantes. El cansancio pesaba sobre sus hombros, pero había una ligereza en su corazón que no había sentido en mucho tiempo. Las obras expuestas, ahora admiradas y aclamadas, parecían contar la historia de su vida, una narrativa de lucha, dolor y, finalmente, renovación. Se apoyó suavemente en la pared, observando las sombras danzantes de las personas que aún conversaban animadamente. Una sonrisa melancólica apareció en sus labios. «¿Quién diría que tendría esta oportunidad de nuevo?», murmuró para sí misma, sintiendo cómo la emoción subía como una ola. En ese momento de introspección, Alejandro se acercó. Tenía un brillo en los ojos, una mezcla de orgullo y admiración. «Fuiste increíble, Lucrecia. Tus obras hablaron por sí solas. Nunca he visto algo tan poderoso». Ella se volvió hacia él, su mirada reflejando una combinación de gratitud y vulnerabilidad. «Gracias, Alejandro, pero no puedo evitar pensar, ¿y si esto es todo? ¿Y si no tengo más tiempo para crear algo nuevo?». Alejandro frunció el ceño, preocupado. «¿Qué estás diciendo? Eres una fuerza de la naturaleza. Lo que importa es lo que has dejado hasta aquí y la inspiración que has traído a los demás». «Sí, pero siento que estoy llegando al final de mi viaje», confesó Lucrecia, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Estoy enferma, Alejandro. No sé cuánto tiempo me queda». Su voz temblaba, cargada de una profunda tristeza,
pero también de una paz que ya había comenzado a aceptar. Alejandro permaneció en silencio por un momento, absorbiendo sus palabras. Se acercó más, colocando su mano suavemente en su hombro. Eso no es justo. No mereces esto. La vida debe ser celebrada, no temida. Es fácil decirlo, respondió Lucrecia, una leve sonrisa forzada surgiendo en su rostro. Pero he encontrado un nuevo significado. Estar aquí, ayudando a Sofía, enseñando arte. Eso me ha dado un propósito que pensé que había perdido. Eres una mentora, Lucrecia. Mira el impacto que has tenido en Sofía y en todos nosotros. No solo has revivido tu propia arte, sino también la de muchos otros. Ella respiró hondo, sintiendo cómo la emoción se mezclaba con la esperanza. ¿Realmente crees eso? Con todo mi corazón, dijo Alejandro, mirándola a los ojos. Eres una fuente de inspiración, y aunque estés enfrentando la partida, tu legado vivirá a través de tu arte y de las personas que tocaste. Lucrecia asintió lentamente, pero la aprensión aún estaba presente. A veces siento que no he hecho lo suficiente. No pude salvar a mi propia familia. Y ahora, ¿puedo ser una buena mentora para Sofía? ¿Puedo hacer la diferencia? Ya lo has hecho, respondió Alejandro, su voz firme. Lo que importa no son cuántas obras creaste, sino la vida que has transformado. Y todavía tienes tiempo. Puedes seguir influyendo, aunque sea por poco tiempo. En ese momento, la mirada de Lucrecia se desvió, como si estuviera buscando algo en las sombras de la galería. Solo quiero que el arte que creé y las lecciones que enseñé no mueran conmigo. Quiero que siga tocando a las personas. Y lo hará, prometió Alejandro, sosteniendo su mano. Me aseguraré de que eso suceda. Trabajaré para que el hogar de cuidado se convierta en un espacio donde el arte y la vida coexistan. Un lugar donde el legado de tu pasión viva eternamente. Lucrecia sintió un calor expandirse por su cuerpo, un consuelo en la idea de que su arte podría seguir inspirando. Gracias, Alejandro. No sabes cuánto significa esto para mí. Lo hago por el arte y por las personas que amamos. Y tú eres una parte esencial de eso, dijo, mirándola con una intensidad que hizo que su corazón se acelerara. La conversación luego se desvaneció en un silencio cómodo, ambos conscientes de que, a pesar del dolor de la despedida que se aproximaba, había un destello de esperanza en la continuidad del arte y las conexiones humanas que habían creado juntos. El ambiente de la galería estaba envuelto en una atmósfera de emoción y reflexión. Lucrecia, apoyada en una pared, observaba las últimas interacciones de los invitados. El evento estaba llegando a su fin, pero su corazón aún pulsaba con la energía de todas las historias que se habían compartido esa noche. Sentía la extenuación física, pero al mismo tiempo, una paz interior que no experimentaba desde hacía años. Alejandro se acercó, su mirada cargada de un peso significativo. Se detuvo junto a Lucrecia, observando el bullicio de la galería. «Tú hiciste esto, Lucrecia», dijo, con la voz entrecortada. «Mira a tu alrededor. Tu arte se ha convertido en un catalizador de transformación». «Sí, pero no se trata solo de mí», respondió Lucrecia, su mirada distante. «Se trata de todos nosotros. Cada una de estas personas trae una historia, una lucha. El arte es solo lo que nos une. Siempre has tenido esa habilidad de ver más allá, ¿no?» Alejandro sonrió levemente, pero su expresión pronto se tornó seria. «Yo necesito contarte algo». Lucrecia se volvió hacia él, su curiosidad despierta. «¿Qué sucedió, Alejandro?» «Descubrí algo sobre la obra que fue comprada por ese coleccionista famoso. La pintura que hiciste, la que tanto significa para ti». Su voz temblaba. «El comprador es mi padre biológico». Los ojos de Lucrecia se abrieron de par en par, la sorpresa estampada en su rostro. «¿Tu padre biológico? ¿Pero cómo es posible? Jamás supe quién era. Fui adoptado. Y mi madre siempre mantuvo ese secreto. Cuando supe que la obra había sido adquirida por un coleccionista prominente, nunca imaginé que fuera alguien tan cercano. Esta revelación hace que todo parezca más intenso, más significativo». La batalla interna de Alejandro se manifestaba en su mirada. Lucrecia sintió una ola de empatía por el hombre a su lado. «Eso es extraordinario, Alejandro. Pero, ¿cómo te sientes al respecto? ¿Qué significa para ti?» «Esto cambia todo», respondió, su voz baja. «Siempre busqué un propósito, una conexión. Ahora, me doy cuenta de que parte de mí siempre estuvo ligada a esta obra, a ti. Y esto no es solo una pintura,
Es un vínculo entre nosotros que nunca supe que existía. Ella sonrió con ternura. La vida tiene una forma curiosa de conectarnos, ¿no? A veces, las piezas del rompecabezas encajan de maneras que nunca imaginamos. Exacto. Y ahora quiero honrar eso. Quiero que el hogar de cuidados que estamos transformando sea un espacio donde esta conexión pueda florecer, donde las personas puedan sentirse amadas, valoradas y, sobre todo, conectadas al arte y a la vida. Lucrecia lo miró, sus ojos brillando. Eso es hermoso, Alejandro. Tienes la oportunidad de crear algo que trascienda el tiempo y el espacio. Un legado que va más allá del arte. Sí, y te prometo que haré eso. Cada pincelada, cada clase, cada risa. Garantizaré que el arte y la conexión humana sean siempre el centro de este espacio. En cada rincón habrá un pedazo de ti, un pedazo de mí, un pedazo de cada uno que ha pasado por aquí. Eso me da paz, dijo Lucrecia, sintiéndose emocionada. Puedo partir sabiendo que mi arte seguirá viviendo, que mi legado será celebrado. Nunca te irás, Lucrecia. Siempre estarás con nosotros, en cada corazón que tocaste. Y yo seré la voz que resonará con tus historias, tu pasión, tu amor por el arte. El silencio se instaló entre ellos, mientras ambos absorbían la profundidad de la conversación. Finalmente, Lucrecia se volvió hacia Alejandro, con una sonrisa suave en los labios. ¿Estás listo para lo que viene? Estoy listo. ¿Y tú? ¿Lista para dejar tu legado? Sí, estoy en paz con eso. El arte nunca muere, Alejandro. Se transforma. Y yo me he transformado. En ese momento, la conexión entre ellos se fortaleció, como si el universo conspirara para unir sus destinos. Sabían que, juntos, no solo habían cambiado sus vidas, sino que también habían sembrado semillas de esperanza y transformación para muchos otros. El hogar de cuidados se convertiría en un faro de amor y arte, donde las historias de vida continuarían siendo contadas y celebradas. La noche en la galería pudo haber llegado a su fin, pero la jornada de Lucrecia y Alejandro apenas comenzaba.